Hola mixes de la moda, oigan, bienvenidos a un episodio más de esta cuarta temporada de su podcast favorito de moda, ¿verdad? Speaker de moda. Hoy estoy con Julián Alonso, que es un diseñador emergente que tiene ciertas particularidades y mucho tema de qué hablar. Entonces, me alegra mucho tenerte aquí. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Conectamos de una manera muy rápida. Espontánea, claro que sí. Pero ahora aquí estamos. No, y totalmente, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, justamente, ¿no? O sea, como que se dio muy rápida la conexión, pero pues afortunadamente, o sea, se dio, ¿no? Entonces, pues qué fortuna tener este espacio para poder comunicar, ¿no? Tenía que pasar. Claro, tenía totalmente. que pasar por eso. Y también que hiciste posible, bueno, ya entraremos en detalle, pero Julián fue parte fundamental de todas las marcas, bueno, de esta marca en especial, Anti-Fashion, que está vistiendo speaker de moda. Muchas gracias. Así es. Y muchas gracias, Showroom. No, justamente, ¿no? O sea, era una colaboración que ya también se estaba como ahí cocinando. Entonces, simplemente fui como el intermediario, ¿no? O sea, entre ambas partes y listo. De una vez. Es momento, porque ya también se vienen en siguientes meses y sobre todo lo que está pasando en Guadalajara. Totalmente, ¿no? Una escena que ahorita se está cocinando y está pasando como un fenómeno muy interesante. Pero antes de pasar a las preguntas fuertes, déjame decirte que Liz Muebles también forma parte de estas marcas que están apoyando enormemente al podcast. Súper. Porque la moda no nada más se ve involucrada justamente con la indumentaria, sino Totalmente. con los muebles, el textil, las estructuras, la ergonomía. Así que les invito a conocer, y también te invito a conocer, Claro. sus salas, sus sillones, sus sillas, sofás, sofacamas y más complementos para el hogar, para que hagamos justamente de estos espacios algo único y especial, no solamente para vivir, sino para convivir con nuestros amigos, con nosotros mismos y con nuestra familia, porque es una empresa de Guadalajara para todo México, con 60 años, mucha historia, mucho diseño, y pueden encontrarla en el Palacio de Hierro, Liverpool y Sears, o en su tienda en línea lizmuebles.com.mx. Y ahora Padrísimo. sí, comercial, gran comercial. No, te quiero mucho, Muebles Liz. Gracias también por ser una gran marca. A ver, ahora sí, ¿cómo crees que la moda puede contribuir a un cambio positivo a la sociedad? Ok, iniciamos fuertes. Es que ya habíamos tenido una conversación previa por WhatsApp que hay que plantear nuestros temas. Y yo sé que tienes pues una perspectiva diferente, experiencias diferentes, vivencias diferentes. Entonces quiero saber más de tu propia perspectiva y que nos compartas. Ok, yo creo que partiría principalmente de la moda como una comunicación no verbal, ¿sabes? O sea, creo que a partir de ahí ya tiene un impacto en tu día a día, totalmente lo que tú vas a transmitir. Inclusive estas personas que mencionan de que a mí no me importa la moda o de que no he visto para nadie, pues sí, o sea, totalmente hay una parte de verdad. Sin embargo, justamente hasta el mensaje que tú estás emitiendo de vestirte de la manera más X, transmite un mensaje, ¿no? De esta manera desalineada, de esta persona, inclusive que busca esta rebeldía, ¿no? Claro. Entonces, la moda para un principal impacto inmediato es en la identidad. Y de ahí podemos desglosar un poco más, ¿no? En general también, obviamente, pues inclusive el sentido anímico, emocional de las personas. Y ya como pensando en esta perspectiva un poco más de diseñador, inclusive en tema monetario, ¿no? O sea, sí. Claro, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues la industria se tiene que sostener de algo, pero yo creo que el principal impacto y algo muy puntual es en la identidad. No estoy muy grande, pero creo que tú estás más chico que yo. Sí. Y también tu forma de pensar es muy diferente. Entonces también quiero como conocer más esa parte y cuál fue tu desarrollo en la universidad y ahora como talento emergente, como diseñador también que empieza a construir ya una carrera, que está involucrándose ya en el medio, pero también con una como con un nicho que tiene que ver con la moda, con más concepto, con más propuesta, con más que comunicar, con más que decir. Y justo quiero saber más como sobre eso. Sí, justamente, ¿no? Desconozco
pero probablemente soy como de los invitados más jóvenes, ¿no? Entonces me gustaría partir de esta voz también de los estudiantes. Claro. Entonces, igual, ¿no? Mi trámite fue, yo creo que la mayoría de los diseñadores entró a una escuela de diseño, obviamente pública, de aquí de Guadalajara, el poderosísimo Quad, y avanzo justamente, ¿no? O sea, con el miedo, la incertidumbre de saber si me gusta, si no me gusta, un montón de incertidumbres que yo tenía, ¿no? Entonces fui como avanzando, ¿no? Para esto yo cabe mencionar que me gusta mucho también, disfruto de las letras. O sea, yo estaba en un debate gigantesco entre estudiar letras hispanas o estudiar diseño de modas, ¿no? Entonces dije, oye, una parte como más metodológica o una parte más creativa. Dije, la creativa. Dije, me reta un poco más, esto es algo que no domino, es algo que me interesa, ¿no? Entonces, ok, entro, empiezo justamente, tomo materias. Aquí llego como con un choque, ¿no? Porque yo no compartía el mismo gusto que muchos de mis compañeros, compañeres, que era la confección como tal. Y ahí fue como mi primer choque, ¿no? Dije, hoy no, o sea, como que dije, estudiar diseño de moda si no me gusta coser. O al menos no de manera así de que todos los días. Dije, hoy no, o sea, y fue como, ok. Fui progresando y fui teniendo diferentes clases y ya fui empezando a ver las luces, ¿no? Los destellos de donde... Sí, a conocer más también, claro, ¿no? explorar más. Exactamente, ¿no? Que uno puede imaginarse como de una perspectiva muy cerrada. El diseño de modas justamente es diseñar. No, es muchísimo más, ¿no? Y justamente algo que yo le agradezco un montón a la Universidad de Guadalajara, este programa que tiene de algo más abierto, ¿no? O sea, tenemos clases desde bolso, calzado, joyería, que te abre el panorama gigantesco, ¿no? Entonces, de ahí parto y justamente, ¿no? Empiezo a tener mis clases de comunicación, de toda esta parte también del estilismo, esta parte del marketing, o sea, un montón de cosas. Relaciones públicas. Relaciones públicas, ahí la parte ¿no? O sea, increíble, ¿no? Ahí fue cuando yo empecé a ver, o sea, literalmente yo le empecé a tomar amor a la carrera hasta mis últimos semestres, ¿sabes? Entonces, para todas las personas que se quieren comer el mundo, ¿sabes? Que van, no, sean pacientes. En algún momento va a llegar su vocación y lo van a descubrir, ¿no? Y va a ser como se te va a iluminar el mundo. Solamente sean pacientes. ¿Y recuerdas con qué te pasó? ¿O Totalmente. ¿qué pasó? Fue una clase específicamente que se llama diseño experimental. Entonces, hablaba de estos recursos de explorarte, inclusive de una autoexploración, justamente, ¿no? Para poder debatir, para poder conversar, metodologías que teníamos como creativos y cómo podíamos solucionar un problema, ¿no? Entonces, en esta parte era una clase muy libre, muy didáctica, ¿no? Inclusive hasta en una clase una parte fue de que dormir. Entonces, hasta tal cual, ¿no? Y ahí fue como el momento clave donde yo empecé a descubrir. Dije, ok, no, o sea, esta parte más creativa, esta parte un poco más didáctica, inclusive esta parte de la comunicación, ¿no? O sea, que para mí fue clave, ¿no? Que además ahorita ya tiene pues cierta coherencia con mi otro gusto que te mencionaba ahorita, ¿no? O sea, las letras y la moda era como donde justamente, ¿no? La parte editorial era donde se juntaban y era como, ok, aquí es. Y también ahorita comentábamos justamente la parte de showroom. ¿Fuiste tú a tocar puertas? ¿Te interesó el proyecto después de todo este aprendizaje que has tenido o que tuviste durante la carrera? ¿Qué pasó también ahí como la vinculación? Y más bien, ¿cómo llegaste a showroom? Okay. Y también lo que estás haciendo ahorita. Fue muy, muy gracioso en esa parte, ¿no? O sea, fue como muy espontáneo. Yo estaba en vacaciones hace un año, las de julio de 2023. Y ya tenía en esa parte de tener el trámite de titulación. Entonces, que si prácticas, que si servicio social, que si ¿no? Entonces, la parte de las prácticas era como la más latente. Dije, ¿dónde las voy a liberar? Y me cayó el anuncio de que la coordinación ofrece de que showroom, tantas vacantes para esto, ya sea así, ¿no? Entonces, era justamente para todos los practicantes y yo entré como practicante ahí, ¿no? O sea, justamente para las personas que no sepan, showroom es showroom es una plataforma dedicada a la exposición y posicionamiento de empresas, o mejor, específicamente marcas y del rubro casi emergentes, ¿no? Es como el hermano pequeño de Intermoda, o sea, el riñoncito, ¿no? Entonces fue como que, ok, o sea, me interesa, ¿no? Vi la publicidad, vi como el perfil, y era como una onda más streetwear, un poco más alternativo. También ahí tal vez exactamente, más. ¿No? Empecé a conectar un poco más y dije, ok, porque ya había tenido también la parte de Intermoda y dije, ok, me llama la atención, pero cuando vi esta, dije, mejor acá, ¿no? Entonces, ok, entro, ya es durante el evento y justamente, ¿no? Me tocan desempeñar actividades que generalmente
pues es de que si se ocupa montar los maniquíes, que si se ocupan cambiarlos, ¿no? Pero creo que también ahí depende mucho del desempeño de cada persona, ¿no? Porque tuvimos en esa edición una colaboración con Aparador Guadalajara, que se hizo un shooting a puerta abierta, ¿no? Algo muy espontáneo, se trajeron los modelos, hicieron estilismo ahí en vivo, las personas se acercaban, veían cómo tomaban las fotos, ¿no? Entonces ahí yo me involucré, ¿no? Justamente me acerqué con Omar Barragán y ya fue de que, ocupas ayuda, ¿no? Uno buscando, ¿no? O sea, la manera. Y me dice, sí, vamos a armar tantos looks y si quieres ayúdame con esta parte, ¿no? Conseguimos unas botitas, esto y así, así. Entonces, se tomaron las fotos y ya esas fotos más tarde se publicaron, ¿no? Entonces para mí fueron como de mis primeros logros y como buscar la manera, ¿no? Entonces ya de esa edición yo más tarde llego con la coordinadora y le digo, oye, vengo a que me firmes mi bitácora. Me dice, súper, ¿no? Ya me las firma y todo y ya me llega con la propuesta, ¿no? Oye, ocupamos una persona que se encargue como de parte de ventas y probablemente de la coordinación, ¿te interesaría? Y yo, ok, ¿no? O sea, venía a que me firmaran en salí con chamba. Yo solamente venía a liberar mis prácticas. Ándale, y salí con trabajo. Entonces, yo le dije, ok, sí, ¿no? Hay que platicarlo. Hicimos una junta con los socios y de ahí pasamos justamente, ¿no? O sea, a la propuesta económica, llegar lo de los horarios, porque en este tema aún estaba en mi séptimo semestre, ¿no? Llevaba mi taller de joyería, entonces demandaba un poco de tiempo. Entonces yo le dije, oye, estos son mis horarios, ¿se empatan con lo que ustedes buscan? Sí, hay que darle, ¿no? Entonces yo entré como principiante en ventas y pues era un reto, ¿no? O sea, era un reto para mí porque no era una habilidad que naturalmente traía, tuve que desarrollarla, pero aprendí a agarrarle el gusto y ahorita veo la importancia que tiene saberte vender, pues, ¿no? O sea, puedes tener el talento del mundo, pero si no te sabes comunicar, muy difícilmente vas a poder lograr que las personas te compren, ¿no? Y no solamente pues en el tema económico, sino que te compren tu proyecto, te compren lo que sea, ¿no? Entonces ya de ahí fue de manera progresiva, fui avanzando hasta ahorita que llevo la coordinación. Ya este próximo julio voy a llevar mi segunda edición como coordinador. Y pues justamente, ¿no? Es llevar las relaciones con los clientes, invitarlos, generar contenido, estar al cargo de las redes sociales, todo el tema de las... Generalmente todo el tema de los clientes demanda mucho tiempo, ¿no? Las relaciones que llevas con ellos, invitarlos, a hacerles todo este proceso de explicarles cómo va a ser el montaje y ya durante los días pues es llevar la constante comunicación con Intermoda, ¿no? Con sus turistólogos, con sus ingenieros, con todas las personas que están ahí durante el día de montaje, ¿no? Porque es de que entran, salen y demás, ¿no? Entonces esa fue como un poco de mi parte de mi experiencia hasta ahorita que a partir de ahí como que se han salido nuevos proyectos, ¿no? Y yo como que empecé nuevas luces, nuevos horizontes y me ha permitido un crecimiento personal y profesional muy importante, significativo para mí. ¿Y ahorita qué quiere Julián? Ok. Ahorita seguir explorando esta parte de mi manera profesional, hacia dónde lo quiero dirigir. Empezar con mis proyectos o trabajarlos. Y seguir como esta parte de qué puedo yo como diseñador aportar al tejido social. Esos son como mis principales. ¿Hay algo que te sorprendió o que te haya sorprendido dentro de la industria de la moda? Sí, yo creo que es una industria que generalmente se tiende a romantizar. Entonces, uno como formador, bueno, más bien el que está en formación y entras a la industria, te das cuenta que topas con pared muchas veces, ¿no? O sea, no es como lo pintan, no es como lo ves en tu influencer favorito, como con tu diseñador, inclusive profesores, ¿no? O sea, es una industria que está sumamente romantizada. Entonces, cuando entras y respiras el aire de estrés que se genera, o sea, en una pasarela, en un backstage, o sea, de verdad hay personas que no lo saben llevar de la mejor manera y se terminan desilusionando, ¿no? Claro. En mi caso, fui casi al contrario, ¿no? O sea, fue como, ok, sí, una realidad cruda de cómo se vive y cómo se transmite todo, pero a la vez fue muy motivador. O sea, fue como, ok, me gusta mucho, ¿no? O sea, a pesar de que sea un estrés pesado, un ambiente un poco difícil de llevar, fue como, ok, o sea, sí me gusta, quiero trabajarlo, quiero aprender. Y específicamente también ver cómo se cuece esta escena y ver estos aspectos de la individualidad de cada persona, ¿no? O sea, cómo transmite su forma de ser, cómo transmite su persona, su personalidad, y cómo lo hace ante un público, ¿no? Entonces, desde diseñadores hasta los propios invitados en pasarelas, ¿no? O sea, a mí me encanta, o sea, de verdad observar las personas, cómo visten, qué es lo que usan, por qué ese color, por qué ese corte de cabello, ¿no? Ya después, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con esa persona, empiezas a entender, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Entonces, es muy interesante, de verdad, me es muy interesante observar y poder definir cómo la persona se vista ante ellos, ¿no? Y tú de forma particular, ¿cómo vas encontrando en la moda una expresión personal
y como ese sello particular también que te caracteriza. Ok, en esto creo que fue gran parte a mi familia, específicamente de mi papá y a mi mamá, ¿no? O sea, fueron como dos corrientes artísticas que ellos me inculcaron que fueron muy contrastantes, ¿no? Entonces, para empezar, puedo abordar a mi mamá, que ella fue justamente, ¿no? También un cambio progresivo en su autoconocimiento y expresión, que ella, o sea, las dos, para empezar, el matrimonio de mis papás es de pueblo, ¿no? 100%, ¿no? Entonces, ideas muy arraigadas, entonces fueron trabajándolo porque ellos no eran compatibles con ello, ¿no? Entonces, mi mamá fue como más rebelde, fue de que, ok, quiero vestir de negro, empezó con esta parte de las bandas que son de rock sinfónico, metal sinfónico, ¿no? Entonces mi mamá es un poco más darks, más de negro, su cabello así de que súper planchadito, maquillaje oscuro y demás, ¿no? Y mi papá fue totalmente lo contrario. Y es un matrimonio como muy gracioso en esa parte, ¿no? Mi papá fue de que un ambiente súper de barrio, vengo de una zona donde pues era una semilla de pandillas, o sea, en su momento fueron muy, muy fuertes, que de hecho pues ahorita ya evoluciona hasta el narcotráfico, pero específicamente de las pandillas es donde viene como el bagaje más cultural e impactante en mí. Mi papá durante mucho tiempo se fue a vivir a Estados Unidos, entonces específicamente Chicago, en los 2000 aproximadamente, ¿no? Cuando el movimiento del hip hop y el rap estaba en su mero punto, entonces él viene y ya es cuando nazco yo. Entonces yo viví empapado de todo esto, ¿no? O sea, desde ver en la propia esquina cómo la clica estaba ahí, hasta mi papá de cómo me ponía canciones y demás, ¿no? Cómo yo lo veía, ¿no? Entonces ahí fue como progresivamente yo empecé a entender y agarrarle un amor muy significativo a la cultura chicana, ¿no? Y a pesar de que yo no puedo autodominarme chicano porque no lo soy de nacimiento, la verdad es de que sí lo soy de corazón, ¿no? O sea, porque siempre he buscado la visibilidad de esta cultura, se me hace, o sea, es una cultura de empoderamiento, de resistencia absolutamente, ¿no? O sea, esta cultura pues viene, se arraiga y busca el empoderamiento, ¿no? O sea, cómo son segregados en la sociedad y cómo entre ellos mismos buscan crecer, ¿no? Se fortalecen entre ellos, inclusive, ¿no? O sea, esta parte de la falta de identidad o más bien de sentido de pertenencia, porque, o sea, no es como... Inclusive tienen una frase que es de no soy de aquí ni de allá, ¿no? Refiriéndose a que no son completamente estadounidenses, pero tampoco se sienten mexicanos, ¿no? Inclusive, pues, o sea, es como, ok, o sea, tienen raíces mexicanas y llegan aquí a México y es de que le dicen de manera despectiva pochos, ¿no? O sea, una persona que no domina del todo el español. Claro. Entonces, es como de no pertenezco aquí, ¿no? O sea, soy una persona y una cultura completamente independiente, ¿no? De ambos mundos, ok, sí, pero somos independientes, ¿no? Entonces, es una cultura que yo totalmente la abrazo, la comparto y o sea, tiene un peso importante en mis procesos creativos, en mi personalidad como tal y en general la construcción de diseñador que yo tengo. Y lo haces parte de ti también. Totalmente. Expresión, vestir. Sí, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, es todo un fenómeno. De hecho, pues, lo abordé justamente en mi tesis, que es, o sea, la semiótica de la calle como tal, ¿no? O sea, los códigos chicanos, ¿no? De utilizar ciertas marcas o inclusive llegar hasta la propia censura, ¿no? Que fue el caso de los Nike Cortez. Durante mucho tiempo, pues, fueron censurados en Estados Unidos porque eran asociados a pandillas, ¿no? Entonces representaban un riesgo. Estos códigos estéticos de la cabeza rapada, los tatuajes chicanos, cómo surgen las pandillas, el lenguaje no verbal justamente, ¿no? Las manos, cómo se fortalecen en las prisiones, inclusive hasta un nuevo feminismo, inclusive, ¿no? Claro. Entre ellos, o sea, las mujeres cómo se autodominan y cómo se fortalecen, ¿no? O sea, es muy interesante el fenómeno que pasa y pues que se ve repercutido en muchísimas otras cosas, ¿no? Desde la literatura, el impacto obviamente en las canciones, o sea, en las líricas y el rap chicano, el tatuaje como tal, ¿no? Que ya se autodomina como un género y puede inclusive hasta el propio graffiti, ¿no? Y de este desarrollo que has tenido y para también ir trabajando en tu propia identidad, ¿hay algún diseñador que te haya inspirado o al que sigas y que tomes como también una referencia? Ok, para mí como el primero que marcó una diferencia grande en mí y que me hizo empezar a decidir que quería estudiar diseño fue Jeremy Scott, justamente. Entonces vi su documental y fue como una estrellita, ¿no? Dije, wow, qué increíble, ¿no? Esta persona que viene justamente de un pueblo que se arriesga todo para tirarle a lo más alto, que inclusive es rechazado por la propia Universidad de Nueva York y que dice, ok, no, o sea, tengo que seguir trabajándolo. Cómo apuesta, mete todas sus fichitas a su pasarela para ser visto, para llegar a invitar a esta persona, ¿no? Entonces fue como me sentí muy identificado inmediatamente con él, ¿no? Quizás a lo mejor no tanto con su
corriente de diseño, pero sí específicamente en su proceso de él. O sea, cómo se construye como diseñador y cómo llega a ser Jeremy Scott. De ahí, o sea, con quizás una estética más compatible conmigo, es Maison Margiela. O sea, Margiela es como de mis casas de diseño favoritas. Lo comparto, ¿no? Inclusive esta parte del anonimato que tiene, hasta la propia estética de la etiqueta es como, wow, ¿no? Claro. O sea, representa como algo muchos detalles. Padre. Claro, totalmente, ¿no? O sea, casi es como un concepto. ¿Y qué crees que venga para justo esta escena emergente y talentos que pueden concebir la moda desde diferentes conceptos? Específicamente tal vez justo con lo que pasa con Aparador, con Showroom. ¿Qué crees que venga para el futuro? ¿Cómo piensas abordar tú también y sumar? Ok, para empezar, Guadalajara ha sido referente cultural en México durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, aquí es donde surge que si el mariachi, que si el tequila, que si la birria, que si la torta ahogada. O sea, ha tenido como un referente, ¿no? Y tenemos artistas, deportistas, ¿no? Guillermo del Toro, Canelo, un montón de celebridades que han tenido el reconocimiento mundial justamente, ¿no? Y la moda no se queda atrás. O sea, desde históricamente pues hemos tenido muy buenos diseñadores y actualmente de la escena de estos últimos 20 años pues no tenemos nombres como Benito Santos, tenemos modelos como Mariana Zaragoza, sí. ¿No? Que de hecho la parte de donde vive Mariana Zaragoza es muy cerca de mi casa, ¿no? Entonces es como de, ok, ¿no? O sea, qué gracioso. Y me tocó conocerla hace años, o sea, antes de que llegara a ser el fenómeno que es hoy en día, ¿no? Y que llegara a modelar para Chanel, ¿no? Inclusive. Entonces, el nombre de Mariana Zaragoza, de Alfredo Díaz, que también nos cerró la pasarela de Versace, o sea, hablando de modelos. Y, o sea, en general ha sido como también muy latente en el tema de la moda, ¿no? Inclusive de tendencias, ¿no? O sea, lo vimos hace poquito con los pollitos, ¿no? O sea, cómo las personas adoptan una tendencia, la elevan y la transforman. Inclusive también gracias a mis compañeros foráneos me doy dando cuenta que es como, ok, es que aquí es muy diferente. O sea, aquí nos podemos vestir, aquí podemos transmitir esto. O sea, de verdad las personas se esfuerzan por transmitir una identidad, sí. Cosa que en otros estados no se ve, al menos no de forma tan fuerte como aquí, ¿no? Entonces como, ok, ¿no? Aquí se va cocinando una idea muy interesante o al menos muy reflejado, ¿no? Y justamente, ¿no? Ahorita abordando el tema de Aparador, intercambiando una plática con Omar, me decía, ¿no? O sea, es que a mí me gustaría que Guadalajara fuera el nuevo Milán, ¿no? O sea, inclusive lo llevaba como hasta ese punto, ¿no? Y que me quedé como meditando eso que acababa de decir. Dije, pues es que totalmente lo tiene, ¿no? O sea, quizás a lo mejor la moda está un poco precaria en cuanto a la exposición, el consumo, o sea, las estrategias, demás cosas. Pero el talento ha sido muy latente y sí. Ha sido constante y de una manera significativamente creciente, ¿no? Entonces, toda la escena del diseñador emergente ha ido en ascenso. Y ahorita tenemos nombres muy importantes que ahorita están justamente, ¿no? Y tener este tipo de plataformas ayudan muchísimo, ¿no? Justamente a la exposición y al posicionamiento de las marcas, ¿no? Que muchos diseñadores pueden tener mucho potencial, pero si no se llega a consolidar su marca, pues muy difícilmente van a llegar, ¿no? Porque a fin de cuentas la prioridad es otra, ¿no? Claro. Que es sobrevivir. Entonces, específicamente como de Showroom, surge como una incubadora de talento justamente, ¿no? O sea, esta unión que existe entre el diseñador emergente y tratar de llevarlo hasta un plano ya una marca más consolidada, ya trabajada, que pueda justamente sostenerse, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de plataformas que están surgiendo ahora mismo son de gran importancia para que se consolide la industria y se amplíe totalmente, ¿no? Y ahora, antes de concluir, tengo una última sección que es de preguntas momentáneas y espontáneas que puedes responder de manera rápida o desarrollar en alguna que tú quieras. Ok. Pero antes de eso vamos a un comercial. Claro. Bueno, después de este comercial, esa es la dinámica de las preguntas momentáneas espontáneas. Ok. Pero recuerden que toda esta temporada me está vistiendo Anti
Fashion, que pueden encontrar más piezas en @antifashionoficial o en antifashion.com.mx. Muchas gracias. La primera es, ¿cuál es la lección o las lecciones más grandes que te ha dejado la moda? Ok. La autoexploración sería como la primera, justamente, ¿no? Llevar esta parte interna, comunicarla, saber lo que busco, lo que quiero, llevar parte de mi identidad y lo que quiero hacer y cómo lo transmito y el impacto que puedo dar en un tejido social. Hasta este momento, ¿cuál es la experiencia más memorable o impactante que has tenido? Quizás lo puedo abordar más del tema personal y no tanto del profesional, pero justamente llevar a un punto donde me siento realizado, me siento contento y donde dejé mi autoexigencia tóxica para permitirme reconocer mis propios logros y el avance que había tenido. Si tuvieras la oportunidad de escribir una serie o película de tu vida hasta este momento, ¿cómo se llamaría? Uy, qué interesante. Tendría que pensarlo un poco, pero quizás Too Young to Burn, que es una frase que me gusta mucho. Ojo ahí, espérenla pronto. ¿Hay algún statement o alguna frase que te repites a ti mismo todos los días? Justamente puedo retomar esta de la anterior, el Too Young to Burn, que es como una frase que marcó mucho en mí y que justamente viene del soundtrack de una película y en general pues aborda el tema de prevención de suicidio y demás, ¿no? Entonces fue como, ok, o sea, un recordatorio constante de mi labor que puedo hacer y cómo puedo influir en ayudar en las demás personas, ¿no? Aún así sea dentro del campo o fuera de la moda, puedo ayudar a las personas. Y ahora voy a concluir con esta última, que la voy a vincular. ¿Qué es para ti el éxito y qué consejos le darías justamente a estos nuevos diseñadores emergentes para poder tenerlo o trabajar por eso? Ok, para mí el éxito es sentirte realizado. Y con esto justamente, ¿no? Puedes llevarlo a un punto de equilibrio entre lo profesional, entre lo personal, un montón de cosas. Pero justamente, ¿no? O sea, sentirte realizado, sentirte bien con lo que estás haciendo, ser feliz con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no vivir esclavizado tu trabajo, no vivir esclavizado una idea que te come. O sea, de verdad como apartarse de todo eso, ser valiente y afrontar esa situación y sentirte pleno contigo, o sea, buscar la plenitud. Y es algo que a lo mejor nunca vamos a llegar a conseguir porque no vivimos en un mundo de rosa, pero sí podemos buscar sentirnos un poco más tranquilos, claro, y realizados con lo que hacemos y cómo podemos ayudar. Y en cuanto a mi consejo, justamente es eso, ¿no? O sea, una vez que busques y te sientas realizado, tú cómo puedes ayudar al tejido social y cómo puedes tener un impacto inmediato en tu círculo cercano, ¿no? O sea, ayudando, qué puedes generar, cómo puedes aportar, que si talleres para niños, que si talleres para esto, el otro, ¿no? O sea, cómo tú desde tu propio lado de la cancha puedes ayudar. Muchas gracias, Julián. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Por darte el tiempo y mucho éxito también lo que venga en el futuro para ti. Estamos por ahí rondando los años, pero sé que vienen muchísimas cosas, claro, como diseñador emergente y pues mucho éxito con ello. Muchísimas gracias, igualmente. Recuerden, Amexes de la Moda, seguir a las marcas que apoyan enormemente a este podcast, @lismuebles, @casteclera3rs, @antifashionoficial, a Speaker de Moda también, a Julián. ¿Cuál es tu arroba? Jules Alonso. Y pues bueno, esto fue el final. Espero que hayan disfrutado el episodio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.